Anabel, bueno, tú no vives en México, ¿no? Por motivos de seguridad. Siempre has sido una periodista incómoda. Sí. Incómoda al gobierno en el poder y supongo que incómoda también a los grupos del narcotráfico. Sí, cuando vivimos en un país donde existe un sistema criminal muy enquistado en diferentes áreas de la sociedad y del gobierno, que ha estado ahí, sentado en el poder durante varios lustros, un sistema criminal que ha estado intocable durante varios sexenios, es ese sistema criminal al que le incomoda que una periodista, debo decir mucho más si es mujer, porque hay mucho discurso misógino y machista en estos ataques, en estas descalificaciones. Les incomoda que sea mujer, que sea periodista y que descubra sus verdades y que las saque a la luz. Porque finalmente eso es el periodismo. O sea, yo no estoy para aplaudir al poder, no estoy para someterme a él. Para ser incómodos y cuestionar. Sí. ¿No? ¿Quieres que te cuestionen? Y pues resulta no hagas cosas cuestionables. Incómodo, claro, claro. Ahora, yo decía, Anabel, que de pronto eres cuestionada por tu método de investigación, por la rigor periodística, etcétera. Yo tengo aquí dos de tus más recientes publicaciones, ¿no? Las señoras del narco y esta, que es la más reciente, que se presentó apenas hace unos días, La historia secreta. Es muy diferente cuando hablamos de las señoras del narco que cuando hablamos de la historia secreta que involucra al presidente de México, al presidente López Obrador. ¿En qué basas esta investigación? Tienes una entrevista muy interesante con el Minilic, quien fue pues socio, amigo y no sé si compadre, ¿no? También del Chapo Guzmán. Y de los Chapitos. Y de los Chapitos también. Y algunas otras entrevistas de gente de la que no das a conocer su identidad y algunos otros de los que sí das a conocer su identidad. ¿Por qué de unos sí, de otros no? Anabel. Bueno, antes que nada quisiera compartir al auditorio que durante los últimos 20 años he indagado al cártel de Sinaloa. Me he especializado sobre esto. Y esta especialización me ha permitido penetrar a la organización criminal e igual poder describir cómo funcionan los núcleos familiares de estas organizaciones, cómo es la dinámica entre los esposos narcos y sus esposas y sus amantes y sus hijos, que es el libro Las señoras del narco y el de Emma y las otras señoras del narco, pero también penetrar y encontrar los testigos que hablan directamente de cómo son estas relaciones entre los gobiernos y los narcotraficantes. Es importante entender que no existe una cosa sin la otra en un país como México. Y hoy lo vemos más que nunca. Tenemos al país sometido por estas organizaciones criminales. Y no puede existir uno sin el otro. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero estos señalamientos son durísimos, ¿no? El fundamento de esta investigación son tres rutas de investigación que corrieron en paralelo. Okay. Por una parte están lo que vemos todos los días, esta política pública de abrazos, no balazos, esta decisión de saludar a la mamá del Chapo, que cualquiera que minimice esto está mal informado. Imaginemos a un presidente como Mattarella de Italia, que va y saluda a la mamá de Toto Riina. El señor tendría que renunciar a las horas siguientes, en un país donde han masacrado personas, jueces, civiles, en un país como Italia, donde han existido ataques terroristas del crimen organizado. Un presidente que prefiere saludar a la mamá de Toto Riina en vez de saludar a las víctimas, simplemente no tendría cabida. Esa es la vida normal. Lo que ha pasado en este sexenio desde un inicio es una serie de anormalidades. La liberación de Ovidio, etcétera, etcétera. Una pregunta periodística es, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de este comportamiento, dijéramos, totalmente inesperado de un hombre que dijo que iba a romper con el sistema criminal y con todas las redes de corrupción? Por otra parte, está una reunión donde yo me encuentro en una oficina de un fiscal de distrito en Nueva York, en plena pandemia del COVID, entre septiembre y octubre de 2020. Y ahí escucho por primera vez
de un oficial de gobierno que la DEA había investigado a López Obrador por el financiamiento del 2006, que habían encontrado información de que ese dinero efectivamente había llegado, pero que habían decidido cerrar la investigación por cuestiones políticas, porque López Obrador iba a lanzarse para el 2012. Que es la misma información que traen otros colegas, ¿no? Otros dos periodistas. ¿No has pensado que esa información la pudo filtrar la DEA? Es muy importante lo que estás diciendo. Yo no ignoro si Tim Golden o los compañeros de Inside the Crime cuándo obtuvieron la información. Yo no lo sé. Nunca he tenido diálogo con ellos. Pero se publica un poco al mismo tiempo. Yo te estoy hablando de una información que yo obtuve en 2020. No en enero de 2024, no en diciembre de 2023. Desde 2020. ¿Qué es lo que hago yo con esta información? Evidentemente yo pienso, puede ser una gran mentira. Los DEA sabemos, el gobierno de Estados Unidos tiene sus agendas. Los conozco muy bien, los he investigado. Sé cómo algunos agentes de la DEA habían hecho acuerdos con el cártel de Sinaloa y eso viene escrito en mi libro El Traidor. Entonces, lo conozco, conocí la información y fui, dijéramos, escéptica, porque es la obligación de un periodista. Como fui escéptica cuando empecé a recibir las primeras informaciones sobre Genaro García Luna. No es que lo recibí y al otro día lo publiqué. Eso no es periodismo. Yo no sé lo que hicieron los colegas de Inside the Crime. Yo no hago esas cosas. Yo tengo la información. ¿Te llega esta información? Y lo que yo hice, ¿será o no será cierto? Yo abro mi propia investigación, paralela e independiente a lo que haya encontrado la Agencia Antidrogas DEA. Me empiezo a buscar expedientes judiciales que pudieran dar indicios. Empiezo a escarbar en expedientes judiciales en México. Porque si estás hablando, decía el expediente, que Sergio Villarreal Barragán había estado presente, que la Barbie había estado presente, que Arturo Beltrán Leiva había estado presente en todos estos acuerdos del 2006, algunos de ellos están vivos. Algunos de esos expedientes están ahí. Algunos de ellos han testificado en cortes de Estados Unidos. Entonces hago una investigación documental y empiezo a obtener las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, donde él dice en 2010 a la PGR, a Marisela Morales, yo le di dinero personalmente a López Obrador, $500,000, en un hotel en Gómez Palacio Durango. ¿Eso dónde está? En la PGR. En el expediente. En una averiguación previa, que fue las primeras declaraciones ministeriales que rindió el Grande ante Marisela Morales, Joe López, que era un agente de la DEA, Miguel Madrigal, que es otro agente de la DEA, la señorita Guillermina, que era brazo derecho de Marisela Morales, un abogado de Estados Unidos y otros ministerios públicos. ¿Y tú tienes acceso a esta investigación? Tuve información y le hice la entrevista a uno de los testigos que estuvo ahí. Después tenemos los testimonios directos, jurados, bajo juramento de decir verdad, del rey Zambada, de Jesús Zambada García, hermano del Mayo Zambada, quien habla en dos cortes de Estados Unidos de que él directamente le dio dinero a Genaro García Luna. Pero también dice que le dio dinero justamente en fechas parecidas a la campaña de López Obrador desde el 2005, $7 millones. Y lo dice de manera jurada ante un tribunal en dos juicios en Estados Unidos. Después tenemos el testimonio, por supuesto, de lo que es Minilic, Dámaso López Serrano. Es una entrevista muy interesante y muy extensa que tú tienes con el Dijéramos Minilic. Que es una de las columnas vertebrales de del libro. Absolutamente, porque Minilic no es hoy un narcotraficante en fuga. Hoy Minilic fue arrestado en Estados Unidos, él se entregó a Estados Unidos, pagó su condena y actualmente este joven exnarco es uno de los principales testigos de cargo contra los chapitos. Es decir, los casos judiciales que tienen los chapitos en Chicago, en Nueva York y en otras partes están basados en gran parte en los testimonios de Minilic que le consta. Minilic afirma, yo estuve en reuniones cuando en 2012 los chapitos decidieron apoyar con millones a la campaña de López Obrador.